Mis dedos temblaron cuando giré la combinación del cofre por tercera vez. El metal frío se abrió con un clic que resonó en el silencio de mi dormitorio como un disparo. Donde antes había fajos de billetes cuidadosamente guardados durante 15 años, ahora solo quedaba el vacío. Un vacío que me atravesó el pecho como una navaja. Mi respiración se cortó. Las piernas me fallaron y tuve que sentarme en el borde de la cama para no caer. 15 años ahorrando cada dólar que podía. 15 años negándome caprichos, comiendo arroz con frijoles cuando podría haber comprado carne, remendando ropa que debería haber tirado. Todo para tener algo guardado en caso de emergencia. Todo para no ser una carga para mis hijos cuando llegara el momento. El reloj marcaba las 4 de la tarde de un domingo que jamás olvidaré. Afuera, los niños jugaban en la calle y sus gritos de alegría contrastaban con el silencio mortal que había invadido mi casa. Revisé cada compartimento del cofre, cada rincón, como si los billetes pudieran aparecer por arte de magia. Mis manos recorrieron el fondo metálico una y otra vez, buscando algo que ya no estaba ahí. $43,000. $43,000 que representaban mi tranquilidad, mi independencia, mi dignidad. Bajé las escaleras como un fantasma, arrastrando los pies sobre la madera que crujía bajo mi peso. La casa se sentía diferente, como si las paredes hubieran perdido su calor. En la cocina, el café de la mañana aún estaba tibio en la taza que había dejado sobre la mesa. Todo parecía normal, pero nada era igual. Mi mundo se había desmoronado en el tiempo que tardé en abrir un cofre. Tomé el teléfono con manos que no podía controlar. Marqué el número de Tatiana, mi hija menor, la única que conocía la combinación. El timbre sonó 1, 2, 3 veces antes de que contestara con esa voz dulce que siempre usaba cuando sabía que había hecho algo malo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Tatiana, necesito que vengas a casa ahora mismo. ¿Pasa algo? Suenas extraña. Ven. Ya. Colgué sin esperar respuesta. Me quedé sentada en la cocina, mirando por la ventana hacia el jardín que había cuidado durante décadas. Las flores que planté con tanto amor parecían marchitas, como si hubieran perdido su razón de ser. El tiempo se arrastraba como miel fría. Cada minuto que pasaba era una tortura. Cada segundo me hacía más preguntas que no quería responder. 40 minutos después, escuché el motor de su auto en el camino de entrada. Sus pasos subiendo las escaleras del porche. La llave girando en la cerradura. Tatiana entró sonriendo, pero su sonrisa se desvaneció cuando me vio. Mamá, ¿qué te pasa? Estás pálida. Siéntate, Tatiana. ¿Qué pasó? El dinero del cofre. Mi dinero de emergencia. Ha desaparecido. Su rostro cambió. Los ojos se le desviaron hacia la ventana, hacia el suelo, hacia cualquier lugar que no fuera mi cara. Sus manos se movieron inquietas sobre su regazo. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar el aire entre nosotras. Mamá, yo puedo explicar. Explica entonces. Se lo di a Ezequiel. Él necesitaba un auto nuevo. Su camioneta se descompuso y necesita trabajar. Pensé que... ¿Pensaste que? ¿Qué entenderías? ¿Qué es familia? ¿Qué es para algo importante? Las palabras me llegaron como puñetazos. Cada una dolía más que la anterior. Mi propia hija, la niña que había criado, que había alimentado, que había protegido, acababa de admitir que había tomado mi dinero sin permiso. Mi dinero. Mis ahorros. Mi futuro. ¿Cuánto tomaste? Todo. Todo. Sí, mamá. Pero te lo vamos a devolver. Te lo prometo. ¿Cuándo? Pronto. Cuando él consiga un mejor trabajo. Cuando las cosas mejoren. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida seguía su curso normal. Los vecinos regaban sus jardines, los niños jugaban, el mundo continuaba girando como si nada hubiera pasado. Pero mi mundo se había detenido. Mamá, di algo. Vete a casa, Tatiana. ¿Qué? Vete. Necesito estar sola. Pero mamá, podemos hablar. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. Ya está hecho. Esperé hasta que escuché su auto alejarse por la calle.
Luego volví a subir a mi habitación, me senté frente al cofre abierto y lloré. Lloré por los años perdidos, por la confianza rota, por la ingenuidad de creer que mis hijos me cuidarían como yo los cuidé a ellos. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. Una chispa de rabia se encendió en mi pecho. Una determinación que no había sentido en años. Sequé mis lágrimas, tomé mi teléfono y busqué un número en mi agenda. El número de Carlos Pacheco, el abogado que había ayudado a resolver los asuntos de mi esposo cuando murió. Señor Pacheco, soy Silvia Dainais. Necesito verlo mañana a primera hora. Es urgente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta planeando, recordando, decidiendo. Porque había aprendido algo importante. Cuando te traicionan, puedes quedarte en el suelo llorando o puedes levantarte y hacer algo al respecto. Y yo había decidido levantarme. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé acostada mirando el techo, recordando. Los recuerdos llegaron como una avalancha que no podía detener. Tatiana tenía 5 años cuando la encontré llorando en su cama porque había perdido su muñeca favorita. Movilicé a toda la familia para buscarla. Revisamos cada rincón de la casa, cada armario, cada cajón. Al final la encontramos debajo del sofá, sucia y despeinada, pero intacta. Tatiana me abrazó con tanta fuerza que pensé que me partiría las costillas. Eres la mejor mamá del mundo, me dijo. Siempre me cuidas. Esa noche, mientras contemplaba mi cofre vacío, me preguntaba dónde había quedado esa niña que me amaba sin condiciones. Recordé las noches en vela cuando tenía fiebre, las veces que me quedé sin comer para que ella pudiera tener un almuerzo decente en la escuela. Los zapatos que no me compré para poder pagarle las clases de piano que tanto quería. El trabajo extra que tomé limpiando casas ajenas para que pudiera ir a la universidad. Mis manos se habían vuelto ásperas fregando pisos que no eran míos, pero mi corazón se llenaba de orgullo cada vez que la veía estudiar en la mesa del comedor. Cuando tenía 18 años, Tatiana llegó a casa llorando. Había reprobado un examen importante y pensaba que no podría graduarse. La encontré sentada en las escaleras del porche, con la cabeza entre las manos, derrotada. Me senté a su lado y le tomé las manos. Mija, los tropiezos no definen quién eres. Lo que importa es cómo te levantas. Pero mamá, ya no tengo oportunidades. Es muy tarde. Nunca es tarde para quien tiene ganas de luchar. Esa noche hablamos hasta el amanecer. Le conté de mis propios fracasos, de las veces que pensé que no podría seguir adelante, de cómo la responsabilidad de ser madre me había dado fuerzas que no sabía que tenía. Al final, ella se inscribió en clases nocturnas y se graduó un año después. En la ceremonia, cuando recibió su diploma, me buscó entre la multitud y me dedicó una sonrisa que iluminó toda la sala. Esto es por ti, mamá. Por nunca dejar de creer en mí. Ahora, 20 años después, esa misma hija había entrado a mi casa como una ladrona. Había tomado mi dinero, mi tranquilidad, mi confianza, y lo había entregado a un hombre que apenas conocía desde hacía 3 años. Ezequiel había aparecido en nuestras vidas como un huracán. Alto, guapo, con esa sonrisa que prometía mundos que nunca podría cumplir. Desde el primer día supe que algo no estaba bien con él. La forma en que miraba mi casa, evaluando cada mueble, cada adorno, como si estuviera calculando su valor. La manera en que hablaba de dinero, siempre quejándose de que no tenía suficiente, siempre buscando formas de conseguir más sin trabajar demasiado. Pero Tatiana estaba enamorada. Ciega de amor, sorda a mis advertencias, inmune a las señales rojas que brillaban como luces de alarma alrededor de ese hombre. Cuando me expresé mis preocupaciones, ella me atacó con palabras que aún me dolían en el pecho. Mamá, estás celosa. No puedes soportar que alguien más me haga feliz. Tatiana, solo quiero protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De ser feliz? ¿De tener mi propia vida? No, mija. De que te lastimen. El único que me lastima eres tú con tus comentarios. Ezequiel me ama. Me cuida. Me hace sentir especial. Esa conversación había sido hace 2 años. Desde entonces, había visto cómo Ezequiel se instalaba en la vida de mi hija como un parásito. Primero se mudó a su apartamento porque estaba entre trabajos. Luego empezó a usar su tarjeta de crédito porque su banco había bloqueado la suya por error.
Después llegaron las deudas, las excusas, las promesas vacías de que todo mejoraría pronto. Y ahora había llegado hasta mi dinero. Mi dinero que había guardado centavo por centavo durante 15 años. Dinero que representaba mi independencia, mi seguridad, mi dignidad en la vejez. Dinero que había sudado limpiando casas ajenas, cuidando niños que no eran míos, trabajando dobles turnos cuando mi espalda ya no podía más. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. El amanecer pintaba el cielo de colores suaves, pero mi corazón estaba negro como la noche. Recordé a mi esposo, Roberto, y cómo habíamos planeado juntos ese fondo de emergencia. Él había muerto hace 8 años, pero su voz aún resonaba en mi memoria. Silvia, cuando yo no esté, ese dinero va a ser tu libertad. No dependas de nadie. Nunca permitas que nadie te haga sentir como una carga. Roberto había trabajado en la construcción durante 30 años. Sus manos se habían vuelto callosas levantando paredes que no eran suyas, pero siempre llegaba a casa con una sonrisa. Juntos habíamos construido no solo esta casa, sino también un plan para el futuro. Cada dólar que guardábamos era una promesa de que nuestros años dorados serían dignos. Cuando él murió, yo había respetado esa promesa. Había vivido con modestia, había estirado cada centavo, había renunciado a viajes y lujos para mantener intacto nuestro fondo de emergencia. Porque sabía que algún día lo necesitaría. Porque sabía que la vida podía cambiar en un segundo y que el dinero guardado era la diferencia entre mantener la dignidad o convertirse en una carga. Pero nunca imaginé que la emergencia vendría de dentro de mi propia familia. Nunca pensé que mi propia hija sería quien me robaría no solo el dinero, sino también la tranquilidad de saber que tenía un respaldo. Tatiana había tomado mis años de sacrificio y se los había regalado a un hombre que no me respetaba, que no respetaba a mi familia, que veía en nosotras solo oportunidades para sacar provecho. Bajé a la cocina y preparé café. Mientras esperaba a que hirviera el agua, recordé las mañanas en que Tatiana bajaba corriendo las escaleras para desayunar antes de ir a la escuela. Siempre tenía prisa, siempre se le olvidaba algo, siempre necesitaba que yo la ayudara a encontrar sus libros o su uniforme. Pero antes de salir, siempre me daba un beso en la mejilla y me decía: «Te amo, mamá. Eres mi héroe». ¿Dónde había quedado esa niña? ¿En qué momento se había convertido en una mujer capaz de traicionar a quien la había criado? ¿Cuándo había aprendido a mirarme a los ojos y mentir con la misma facilidad con la que antes me decía la verdad? El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Angelina, mi vecina de toda la vida, la única persona que había permanecido a mi lado a través de todos los cambios. «Silvia, ¿estás bien? Te vi ayer y te noté preocupada». «Estoy bien, Angelina. Solo cansada». «¿Segura? Sabes que puedes contar conmigo». «Lo sé. Gracias». Colgué antes de que pudiera preguntarme más. No estaba lista para contarle a nadie lo que había pasado. No estaba lista para admitir que mi propia hija me había robado. No estaba lista para escuchar la lástima en la voz de otros, para ver la pena en sus ojos cuando supieran que la mujer que había criado 3 hijos había terminado siendo traicionada por uno de ellos. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza de café y abrí el cajón donde guardaba las fotos familiares. Ahí estaban todos los recuerdos. Tatiana en su primer día de escuela, su graduación, su boda. En cada foto sonreía, pero ahora esas sonrisas me parecían falsas, como si hubiera estado actuando todo el tiempo. Encontré una foto de cuando tenía 10 años. Estábamos en el parque, las dos solas, después de que sus hermanos mayores se hubieran ido con sus amigos. Ella había insistido en que fuéramos al parque solo nosotras dos porque quería enseñarme un truco nuevo en los columpios. En la foto, ella está en el aire, con los brazos extendidos, con una sonrisa enorme. Yo estoy parada junto al columpio, con las manos listas para atraparla si se caía. Siempre había estado ahí para atraparla. Siempre había sido su red de seguridad, su refugio, su apoyo incondicional. Pero ahora me daba cuenta de que ella nunca había aprendido a hacer lo mismo para mí. Nunca había aprendido que las relaciones familiares son recíprocas, que el amor no es solo recibir sino también dar, que cuidar a los padres es tan importante como ser cuidado por ellos. Cerré el álbum y subí a vestirme. Tenía una cita con el abogado en 2 horas y necesitaba estar preparada. Porque había llegado el momento de dejar de ser la madre que siempre perdona y convertirme en la mujer que defiende lo que es suyo. Había llegado el momento de enseñarle a mi hija que las acciones tienen consecuencias,
que el amor no es una excusa para el abuso, que la familia no es una licencia para robar. Mientras me arreglaba frente al espejo, vi a una mujer de 71 años que había vivido demasiado para seguir siendo ingenua. Una mujer que había dado todo por sus hijos y que ahora necesitaba aprender a pelear por sí misma. Una mujer que estaba a punto de descubrir que nunca es demasiado tarde para exigir respeto. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando salí de casa. El sol brillaba, los pájaros cantaban, el mundo despertaba a un nuevo día. Pero yo sabía que este día sería diferente. Porque sería el día en que Silvia Dainais dejaría de ser víctima y se convertiría en protagonista de su propia historia. La oficina del abogado olía a café viejo y papeles amarillentos. Carlos Pacheco me recibió con la misma sonrisa cálida que recordaba de cuando había arreglado los documentos de Roberto. Pero esta vez no era viudez lo que me llevaba hasta ahí. Era traición. Señora Dainais, me alegra verla. Aunque por teléfono sonaba preocupada. Carlos, mi hija me robó. Las palabras salieron de mi boca como piedras. Duras, frías, definitivas. Vi cómo su expresión cambió, cómo se enderezó en su silla, cómo sus ojos se volvieron más atentos. Le relaté cada detalle. El cofre vacío, la confesión de Tatiana, los $43,000 que habían desaparecido de mi vida como humo. Señora Dainais, esto es robo. No importa que sea su hija. El dinero era suyo, estaba en su casa, en su cofre. Ella no tenía derecho a tomarlo. Podemos presentar una demanda. Regresé a casa con una carpeta llena de papeles y una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en días, sentía que no estaba completamente sola. El teléfono sonó cuando acababa de llegar. Era Tatiana. Mamá, ¿podemos hablar? Quiero explicarte mejor lo que pasó. Ven a casa esta noche. Voy a cocinar tu platillo favorito. Podemos hablar como madre e hija. Había algo en su voz que no me gustó. Una dulzura forzada, como miel echada sobre vinagre. También había urgencia, una desesperación que no había estado ahí el día anterior. ¿Para qué, Tatiana? Para arreglar las cosas. Para que veas que no fue con mala intención. Para que conozcas mejor a Ezequiel. Él quiere hablar contigo. Quiere explicarte por qué necesitaba el dinero. Decidí ir. Necesitaba escuchar lo que tenían que decir, aunque en el fondo sabía que no habría explicación que justificara lo que habían hecho. Llegué a su apartamento a las 7 en punto. Tatiana me abrió la puerta con una sonrisa demasiado brillante, vestida con un vestido que no había visto antes. Caro. Muy caro para alguien que supuestamente no tenía dinero. El apartamento estaba impecable. Demasiado impecable para ser natural. Los muebles brillaban, las flores frescas decoraban la mesa, las velas aromáticas perfumaban el aire. Todo parecía una puesta en escena. En la mesa de centro había facturas abiertas, acomodadas de manera extraña, como si hubieran sido puestas ahí a propósito. Facturas de servicios, de tarjetas de crédito, de préstamos. Todas con cantidades resaltadas en rojo. Ezequiel bajó las escaleras vestido como si fuera a una entrevista de trabajo importante. Camisa blanca impecable, pantalones de vestir. Me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora Dainais, qué gusto verla. Estamos muy contentos de que haya venido. Nos sentamos a la mesa y Tatiana sirvió la cena. El pollo estaba seco, el arroz demasiado salado, pero ninguno mencionó la comida. Había una tensión en el aire que hacía difícil tragar. Señora Dainais, comenzó Ezequiel, quiero hablarle del dinero. Verá, mi camioneta se descompuso hace 2 semanas. Es mi herramienta de trabajo. Sin ella, no puedo trabajar. Y sin trabajo, no puedo mantener a su hija. ¿En qué trabajas? Soy contratista. Hago remodelaciones, trabajos de construcción. Pero necesito la camioneta para transportar las herramientas, los materiales. Lo intenté con los bancos, pero mi crédito no está en las mejores condiciones. ¿Y pensaste que mi dinero era la solución? Señora Dainais, no fue así. Tatiana me contó de sus ahorros y yo le dije que si pudiera prestarnos el dinero, se lo devolveríamos en 6 meses. Con intereses. Miré a Tatiana. Sus ojos se habían vuelto vidriosos, como si estuviera a punto de llorar. Mamá,
Yo pensé que entenderías. Pensé que querrías ayudarnos. Somos familia. Cuando alguien de la familia necesita ayuda, los demás ayudan. Sin pedir permiso. Mamá, tú tienes ese dinero guardado sin usarlo. Nosotros lo necesitamos ahora. Cuando las cosas mejoren, te lo devolvemos. ¿Ya compraste la camioneta? Sí, señora, respondió Ezequiel. Ayer mismo. Una Toyota del 2018. Muy buena, muy confiable. Con esa camioneta puedo ganar mucho más dinero. ¿Cuánto costó? $43,000 exactos. El silencio que siguió fue ensordecedor. $43,000 exactos. No quedaba ni un centavo para devolver. No había sobrado nada. Habían gastado hasta el último dólar de mis ahorros. Todo el dinero. Sí, mamá. Pero no te preocupes. Ezequiel ya tiene 3 trabajos confirmados para la próxima semana. Trabajos muy buenos. Voy a ganar más de lo que necesito para devolverle el dinero. ¿Cuánto vas a ganar? Seguramente podré devolverle unos $5,000 el próximo mes. Los otros los iré pagando poco a poco. Tal vez $1,000 al mes. ¿$1,000 al mes? Durante 38 meses. Mamá, no te pongas así. Es un préstamo familiar. No es como si fuera un banco. Me levanté de la mesa. Ya había escuchado suficiente. No había explicación que pudiera justificar lo que habían hecho. Me voy. Mamá, no te vayas. Aún no hemos terminado de hablar. Yo sí he terminado. Pero necesitamos que entiendas. Necesitamos que nos apoyes en salir adelante. En ser una familia unida. ¿Familia unida? Así es como llamas a robar. No es robar, gritó Tatiana. Es pedir ayuda a la familia. ¿Pedir ayuda? Entrando a mi casa como ladrones. Señora Dainais, intervino Ezequiel. Entiendo que esté molesta. Pero podemos arreglar esto. Podemos hacer un plan de pagos. Podemos firmar un documento. No quiero documentos. Quiero mi dinero. Y lo va a tener. Solo necesitamos tiempo. Un par de años. Tal vez 3. ¿Y si me enfermo? ¿Y si necesito el dinero para medicinas, para doctores? Nosotros te cuidaremos, dijo Tatiana. ¿Cómo me cuidaron ahora? Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Tatiana me siguió, llorando. Mamá, no te vayas así. No te vayas enojada. Vete contenta, sabiendo que ayudaste a tu familia. ¿Ayudar? ¿Eso es lo que crees que pasó aquí? Sí, mamá. Nos ayudaste. Y cuando podamos, te ayudaremos nosotros. ¿Cuándo es pronto? Cuando tengamos dinero. Tatiana, la vida está llena de imprevistos. Yo guardé ese dinero precisamente para esos momentos. Ustedes tomaron mis años de sacrificio y se los regalaron a un hombre que no me respeta. Mamá, estás exagerando. Todo va a salir bien. Tienes que tener fe en nosotros. En la familia. Abrí la puerta y salí al pasillo. Tatiana me gritó desde el marco de la puerta. Mamá, no seas tan egoísta. Piensa en nosotros. Tienes tanto dinero y no lo usas. Para ti no son nada. Tú no los necesitas. Me volví a mirarla una última vez. Tatiana, me necesitan para el dinero. Yo los necesito para no estar sola. Es esa la familia que construimos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no respondió. Lo que hicieron no fue por amor. Fue por conveniencia. Y ahora van a aprender que la conveniencia tiene consecuencias. ¿Qué quieres decir? Lo van a descubrir. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí hacer desde el principio. Protegerme. De nosotros. De ustedes. Porque ahora sé quiénes son. Ladrones que se esconden detrás de la palabra familia. No somos ladrones. Entonces, ¿qué son? ¿Cómo se llama tomar dinero sin permiso? Se quedó callada. Se llama robo, Tatiana. Y los ladrones van a la cárcel. ¿Vas a llamar a la policía?
Voy a hacer lo que tenga que hacer. Recuperar mi dinero. ¿Y si no podemos devolvértelo? Entonces van a aprender que las acciones tienen consecuencias. Las que la ley determine. Vas a demandarnos. Ya lo hice. El silencio que siguió fue absoluto. Tatiana se puso pálida. Ezequiel apareció detrás de ella. ¿Qué dijiste? Que ya los demandé. Esta mañana. Por robo. Por $43,000 más intereses. ¿Y si no tenemos el dinero? Entonces van a perder otras cosas. La camioneta. Tal vez la casa. Tal vez todo. Tienen 30 días para conseguir $43,000. Mamá, no puedes hacernos esto. Somos familia. Y la familia roba. Salí del apartamento sin mirar atrás. En el elevador, mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de algo que no había sentido en años. Poder. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Y esta vez, no iba a permitir que me lo quitaran. Esa noche no pude dormir. No por tristeza o angustia como la noche anterior, sino por una extraña sensación de anticipación. Había plantado una semilla de miedo en mi hija y su esposo, y ahora esperaba ver cómo germinaba. Me quedé acostada mirando el techo, pero por primera vez en días, no eran recuerdos dolorosos los que ocupaban mi mente. Era estrategia. A las 5 de la mañana sonó mi teléfono. Tatiana. Su voz sonaba quebrada, desesperada. No había dormido. Quería verme en el parque, hablar sin abogados, arreglar todo en familia. Colgó antes de que pudiera responder. Decidí ir. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El parque estaba vacío a esa hora. Solo algunos corredores matutinos y un jardinero regando las plantas. Tatiana ya estaba ahí, sentada en una banca, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Se veía pequeña, frágil, nada que ver con la mujer segura de sí misma que había conocido el día anterior. Me senté a su lado sin decir nada. El silencio se extendió entre nosotras como una cuerda tensa. Finalmente habló. Había pasado toda la noche hablando con Ezequiel. Estaban desesperados. No tenían $43,000. No los iban a tener en 30 días. Una demanda los destruiría. Les embargarían todo. Le dije que debió pensar en eso antes de tomar mi dinero. Comenzó a suplicar. Podían hacer un plan de pagos, firmar documentos, dar su carro como garantía. Cualquier cosa menos la demanda. Le pregunté cuánto ganaba al mes. $2,000. Le pregunté cuánto gastaba. Casi todo. Le pregunté de dónde iba a sacar dinero para pagarme. Trabajaría más horas, conseguiría un segundo trabajo, Ezequiel también trabajaría más. Era patético verla construir castillos en el aire. Promesas vacías basadas en esperanzas, no en realidades. Le pedí 6 meses para conseguir el dinero. Le pregunté cómo. Trabajando, consiguiendo préstamos, pidiendo adelantos. No tenía un plan real, solo desesperación disfrazada de determinación. Me levanté de la banca. El sol ya estaba más alto y el parque se llenaba de gente. Niños jugando, parejas caminando, vida normal fluyendo a nuestro alrededor mientras nosotras vivíamos este momento surreal. Le expliqué que sus planes estaban basados en esperanzas, no en realidades. Había tomado mi dinero confiando en que todo saldría bien, pero sin garantías. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me pidió que la perdonara, que mantuviéramos unida la familia. Le dije que ya no estaba segura de querer mantener unida una familia que me robaba. Se puso pálida. Insistió en que no era robo, que era confianza, que confiaron en que yo entendería. Tatiana, rompiste mi confianza. ¿Por qué debería yo confiar en ti ahora? Porque soy tu hija. Y las hijas no roban a sus madres. No te robé, mamá. Solo tomé prestado. Prestado sin permiso se llama préstamo o se llama robo. Se quedó callada. No tenía respuesta porque no había respuesta. Lo que había hecho tenía nombre y ese nombre era robo. Me dirigí hacia la salida del parque. Ella me siguió, llorando, suplicando. Me prometió que haría cualquier cosa, que sacrificaría lo que fuera necesario.
Le dije que ya había hecho su elección cuando decidió tomar mi dinero. Ahora era mi turno de hacer la mía. ¿Qué vas a hacer, mamá? Recuperar mi dinero. ¿Y si no podemos devolvértelo? Entonces van a perder todo lo que compraron con él. La camioneta. La camioneta. ¿Y si Ezequiel no puede trabajar sin la camioneta? Debió pensar en eso antes de comprarla con dinero robado. ¿Y si perdemos el apartamento? Deberían haber pensado en eso antes. ¿Y si no tenemos dónde vivir? Ese ya no es mi problema. Pero somos familia. Ah, ¿sí? La familia se roba entre sí. No te robamos. Entonces, ¿por qué están tan desesperados por que retire la demanda? No supo qué responder. La dejé ahí, llorando en el parque, mientras me dirigía a mi auto. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en control de mi propia vida. Durante el resto del día, el teléfono no paró de sonar. Tatiana, Ezequiel, incluso mi hermana María, que vivía en otro estado y a quien Tatiana había llamado para que intercediera por ella. Todos con el mismo mensaje. Era una exageración, era familia, podíamos arreglar las cosas sin abogados. Pero ya no había marcha atrás. Había cruzado una línea y no pensaba retroceder. Por la tarde, Carlos me llamó para confirmar que los documentos habían sido entregados oficialmente. Tatiana y Ezequiel tenían 30 días para responder a la demanda. Esa noche preparé una cena sencilla para mí sola. Arroz, frijoles, un poco de pollo. La misma comida que había preparado miles de veces cuando mis hijos eran pequeños y el dinero era escaso. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba cocinando para otros. Estaba cocinando para mí. Mientras comía, recordé una conversación que había tenido con Roberto años atrás. Estábamos discutiendo sobre uno de nuestros hijos mayores que siempre pedía dinero prestado y nunca lo devolvía. Silvia me había dicho, a veces ser buen padre significa decir que no. Significa permitir que nuestros hijos se enfrenten las consecuencias de sus actos. Pero es nuestro hijo. Precisamente por eso. Porque es nuestro hijo, necesita aprender que la vida tiene reglas. Que las acciones tienen consecuencias. En ese momento no entendí completamente lo que quería decir. Ahora lo entendía perfectamente. Tatiana necesitaba aprender que robar tenía consecuencias. Que ser familia no era una licencia para abusar. Que el amor no significaba ser un títere en manos de otros. El teléfono sonó una vez más. Esta vez era un número que no reconocía. Señora Dainais. Sí. Habla Ezequiel. Por favor, no cuelgue. ¿Qué quieres? Hablar con usted. En persona. Está bien si no quiere que vaya Tatiana. Solo yo. ¿Para qué? Para explicarle algo que ella no sabe. Algo importante. ¿Qué cosa? No puedo decírselo por teléfono. Pero es algo que va a cambiar su perspectiva sobre toda esta situación. Había algo en su voz que me llamó la atención. No era la desesperación de Tatiana. Era algo más calculado, más frío. ¿Dónde? Donde usted quiera. En un lugar público. La cafetería del centro comercial. En 1 hora. Ahí estaré. Colgué y me quedé mirando el teléfono. ¿Qué podía tener Ezequiel que decirme que Tatiana no sabía? Una parte de mí sabía que era probablemente otra mentira, otra manipulación. Pero otra parte tenía curiosidad. Y después de 40 años de ser madre, había aprendido que a veces la curiosidad era la única manera de descubrir la verdad completa. Me arreglé y salí hacia el centro comercial. El tráfico de la tarde estaba pesado, pero eso me dio tiempo para pensar. Sea lo que fuera que Ezequiel quisiera decirme, yo ya había tomado mi decisión. La demanda seguiría adelante. Mi dinero sería recuperado. Y mi dignidad sería restaurada. Pero algo me decía que esta conversación iba a ser diferente. Que Ezequiel tenía algo que decir que iba a cambiar todo. Y por primera vez en días, no estaba segura de si estaba preparada para escucharlo. La cafetería del centro comercial bullía de actividad. Familias cenando, adolescentes compartiendo malteadas, el ruido normal de la vida cotidiana. Encontré una mesa en la esquina donde podríamos hablar sin ser escuchados. Ezequiel llegó puntual,
pero se veía diferente. Ya no era el hombre seguro que había conocido en el apartamento. Sus manos temblaban ligeramente cuando se sentó frente a mí. Señora Dainais, gracias por venir. Habla. ¿Qué es eso tan importante que Tatiana no sabe? Ezequiel miró alrededor, como si temiera que alguien nos estuviera escuchando. Luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Señora, yo no quería tomar su dinero. Fue idea de Tatiana. Me quedé helada. ¿Qué dijiste? Tatiana fue quien sugirió tomar su dinero. Yo ni siquiera sabía que usted tenía ahorros hasta que ella me lo contó. Me dijo que era dinero que usted nunca usaba, que estaba ahí perdiendo valor, que usted no se daría cuenta si faltaba una parte. Estás mintiendo. No, señora. Le puedo mostrar los mensajes. Sacó su teléfono y me mostró una conversación de WhatsApp. Ahí estaban los mensajes de Tatiana sugiriendo tomar el dinero, convenciéndolo de que era la única solución, planificando cómo hacerlo sin que yo me diera cuenta. Mi propio nombre aparecía en varios mensajes. Mi mamá nunca revisa el cofre. Tiene más dinero del que necesita. Es dinero familiar. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Una cosa era que Ezequiel hubiera manipulado a mi hija para robar mi dinero. Otra muy diferente era que mi hija hubiera sido la mente maestra detrás de todo. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque no puedo seguir mintiendo. Porque Tatiana le está echando la culpa a todo el mundo menos a ella misma. Porque usted merece saber la verdad. ¿Y tú? Tú no tienes culpa. Sí, señora. Soy culpable de ser débil. De dejarme convencer. De no decirle que no a Tatiana cuando me propuso esto. Pero no fui yo quien tuvo la idea. Siguió contándome detalles que me helaron la sangre. Tatiana había estado planeando esto durante meses. Había estado monitoreando mis rutinas, observando cuando revisaba el cofre, calculando cuánto dinero podía tomar sin que me diera cuenta inmediatamente. Incluso había practicado la combinación varias veces cuando yo salía de casa. Ella me dijo que usted era egoísta, que tenía más dinero del que necesitaba y que no le importaba ayudar a su propia familia. Me dijo que la única manera de conseguir ayuda de usted era tomándola sin pedir permiso. ¿Y tú le creíste? Yo no la conocía como usted la conoce. Para mí, usted era la suegra tacaña que nunca quería ayudar. Tatiana me había contado historias sobre cómo usted siempre decía que no cuando ella necesitaba dinero, sobre cómo prefería guardar su dinero antes que ayudar a sus hijos. Cada palabra era como una puñalada. Mi propia hija había estado envenenando a su esposo contra mí durante años. Había construido una imagen de mí como una mujer egoísta e insensible para justificar lo que estaba planeando hacer. ¿Cuándo decidiste contarme esto? Anoche. Después de que nos dijo que nos había demandado. Tatiana entró en pánico y empezó a planear mentiras para contarle al juez. Quería decir que usted nos había dado permiso, que era un préstamo familiar, que teníamos testigos de conversaciones que nunca existieron. Ahí me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida. ¿Qué quieres de mí? Nada. Solo que sepa la verdad. Tatiana va a seguir mintiendo, va a seguir manipulando la situación para hacerse ver como la víctima. Pero usted merece saber quién realmente organizó todo esto. Me quedé en silencio, procesando la información. Todo comenzaba a tener sentido ahora. La facilidad con la que Tatiana había confesado. La forma en que había presentado el robo como si fuera algo normal. La manera en que había intentado hacerme sentir culpable por estar enojada. Vas a testificar sobre esto en el juicio. Si usted lo necesita, sí. Tengo todos los mensajes guardados. Tengo fechas, horas, evidencia de todo. ¿Por qué harías eso? Es tu esposa. Porque me casé con alguien que no es quien yo creía que era. Porque me casé con una mujer que manipuló a su propio esposo para robar a su madre. Porque si ella puede hacer esto, ¿qué más puede hacer? Ezequiel se veía genuinamente afectado. Sus manos seguían temblando y había lágrimas en sus ojos. Por primera vez desde que lo conocí, parecía humano. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Probablemente me voy a divorciar. No puedo estar casado con alguien en quien no puedo confiar.
Y definitivamente no puede estar casado con alguien que arruinó mi relación con mi suegra antes de que tuviera la oportunidad de conocerla realmente. Ella sabe que estás aquí. No. Piensa que estoy en el trabajo. Si supiera que le estoy contando la verdad, probablemente me mataría. Nos quedamos sentados en silencio durante unos minutos. El ruido de la cafetería continuaba a nuestro alrededor, pero yo me sentía como si estuviera en una burbuja de shock. Todo lo que creía saber sobre la situación había cambiado en una hora. Ezequiel, ¿puedes enviarme copias de esos mensajes? Por supuesto. Le voy a enviar todo. Y quiero que sepas algo. La demanda va a continuar. Pero ahora va a ser solo contra ella. Entiendo. Y está bien. Ella tiene que enfrentar las consecuencias de lo que hizo. ¿Tienes algún lugar donde quedarte? Me voy a quedar con un amigo por ahora, hasta que pueda encontrar mi propio apartamento. Salimos de la cafetería juntos. En el estacionamiento, Ezequiel se despidió de mí con una disculpa que sonaba genuina. Señora Dainais, siento mucho haber sido parte de esto. Usted no merece lo que le hicimos. Lo que le hizo su propia hija. Lo vi alejarse en la camioneta que había sido comprada con mi dinero. Una camioneta que, según la ley, pronto sería mía o sería vendida para pagar mi deuda. Pero eso ya no era lo más importante. Lo más importante era que ahora sabía la verdad completa. Mi hija no había sido manipulada por un hombre sin escrúpulos. Mi hija era el hombre sin escrúpulos. Había planeado, organizado y ejecutado el robo de mis ahorros de vida. Había manipulado a su esposo para que fuera su cómplice. Y después había tenido la audacia de hacerse la víctima cuando la confronté. Conduje a casa en piloto automático, mi mente procesando la nueva información. Durante años había pensado que conocía a mi hija, que entendía su carácter, sus motivaciones, sus límites morales. Ahora me daba cuenta de que no la conocía en absoluto. La mujer que había criado, que había amado incondicionalmente, que había sacrificado todo por ella, era una desconocida. Una desconocida que me había estado engañando durante años. Una desconocida que me había robado no solo dinero, sino también la tranquilidad de creer que mi propia hija me amaba y me respetaba. En casa, me senté en la cocina con una taza de té y repasé los mensajes que Ezequiel me había enviado. Ahí estaba todo. La planificación, la manipulación, incluso risas sobre lo fácil que había sido engañarme. Había un mensaje que me partió el corazón. Mi mamá es tan predecible. Nunca sospecha nada. Esa noche llamé a Carlos para contarle los nuevos desarrollos. Le expliqué que ahora tenía evidencia de que Tatiana había sido la mente maestra detrás del robo y que Ezequiel estaba dispuesto a testificar. Carlos se mostró satisfecho. Esto cambia todo, señora Dainais. Con esta evidencia, el caso es mucho más sólido. Y el hecho de que Ezequiel esté dispuesto a testificar muestra que tenemos un caso muy fuerte. ¿Qué significa esto para la demanda? Significa que vamos a ganar. Y significa que Tatiana va a enfrentar las consecuencias completas de sus actos. Después de colgar, me quedé despierta hasta muy tarde, mirando las fotos familiares que tenía en la sala. En cada una, Tatiana sonreía. Pero ahora esas sonrisas me parecían falsas, calculadas. Me preguntaba cuánto tiempo había estado planeando esto. Cuánto tiempo había estado viendo a su madre como una fuente de dinero en lugar de como una persona que la amaba. Por primera vez en mi vida, me alegré de que Roberto no estuviera vivo para ver esto. Le habría roto el corazón saber que una de sus hijas era capaz de algo así. Le habría destruido descubrir que habíamos criado a alguien que podía manipular y robar con tanta frialdad. Pero también, por primera vez en días, me sentí en paz. Porque finalmente sabía la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir en la ignorancia. Ahora podía tomar decisiones basadas en hechos, no en esperanzas o en el amor ciego de una madre. Mi hija había elegido su camino. Ahora era tiempo de que yo eligiera el mío. Desperté el lunes por la mañana con una claridad mental que no había sentido en años. La revelación de Ezequiel había sido como despertar de un sueño confuso. Ya no era la madre engañada llorando por la traición de su hija. Era una mujer de 71 años que había sido víctima de un crimen planificado, y ahora tenía toda la evidencia necesaria para hacer justicia. Desayuné con calma,
Revisé los mensajes que Ezequiel me había enviado la noche anterior y organicé todo en una carpeta. Cada captura de pantalla, cada fecha, cada detalle de la conspiración de Tatiana. Luego llamé a Carlos para programar una reunión urgente. Carlos, necesito que modifiquemos la demanda. Tengo nueva evidencia que cambia todo. Estaré libre a las 10. Ahí estaré. Antes de salir, hice algo que nunca había hecho antes. Tomé fotografías del cofre vacío, de la habitación, de cada rincón donde había guardado mis ahorros durante 15 años. Si esto iba a llegar a juicio, quería tener evidencia visual de todo. La reunión con Carlos fue productiva. Revisamos los mensajes de Tatiana, analizamos las implicaciones legales y decidimos la estrategia. La demanda original había sido por robo. Ahora podíamos agregar cargos por conspiración y fraude familiar. Carlos explicó que con esta evidencia, Tatiana no solo tendría que devolver el dinero, sino que también podría enfrentar consecuencias penales. Señora Dainais, ¿está segura de que quiere seguir este camino? Una vez que presentemos esta evidencia adicional, no hay vuelta atrás. Su hija podría ir a la cárcel. Carlos, mi hija planificó robarme durante meses. Manipuló a su esposo para que fuera su cómplice. Me mintió a la cara. ¿Por qué debería yo protegerla de las consecuencias de sus propias decisiones? Porque es su hija. Precisamente por eso. Porque si yo no le enseño que hay consecuencias, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuántas personas más va a lastimar si aprende que puede manipular y robar sin castigo? Carlos asintió. Conocía a mi familia desde hacía años. Había visto cómo Roberto y yo habíamos criado a nuestros hijos con valores sólidos. Entendía que esto no era venganza, sino justicia. Muy bien. Vamos a proceder con todo. Salí de la oficina del abogado sintiendo un peso extraño en el pecho. No era culpa ni arrepentimiento. Era determinación mezclada con tristeza. Tristeza por la hija que había perdido, pero determinación de recuperar mi dignidad. El teléfono sonó cuando llegué a casa. Era mi hermana María, llamando desde el otro estado. Silvia, Tatiana me llamó llorando. Dice que la vas a meter a la cárcel. María, ¿te contó lo que hizo? Me dijo que tomó dinero prestado. ¿Prestado? Con permiso. Bueno, no exactamente con permiso, pero... Entonces, ¿cómo se llama tomar dinero sin permiso? María se quedó callada. Conocía a su sobrina, pero también me conocía a mí. Sabía que yo no haría algo así sin una razón muy poderosa. Silvia, ¿qué realmente pasó? Le conté todo. La planificación de Tatiana, los mensajes, la manipulación de Ezequiel, las mentiras. María escuchó en silencio y cuando terminé, suspiró profundamente. Ay, Silvia, no sabía que había sido tan calculado. Ahora entiendes por qué no puedo simplemente olvidar esto. Sí, lo entiendo. Pero es tu hija. Es mi hija que me robó, María. Es mi hija que planeó lastimarme. Es mi hija que me mintió a la cara durante meses. ¿Qué vas a hacer? Recuperar mi dinero. Recuperar mi dignidad. Y enseñarle que las madres también merecen respeto. Después de colgar con María, me senté en la sala y pensé en los próximos pasos. Tatiana seguramente intentaría contactarme, suplicarme, manipularme. Tenía que estar preparada para eso. También tenía que estar preparada para las posibles reacciones de mis otros hijos, mis nietos, mi familia extendida. Decidí escribir una carta. No para Tatiana, sino para mí misma. Una carta donde explicara mis razones, mis sentimientos, mis decisiones. Una carta que pudiera leer cuando dudara, cuando la manipulación emocional de Tatiana me hiciera cuestionar mi determinación. Querida Silvia, escribí, hoy tomaste la decisión más difícil de tu vida. Decidiste que el amor no es permitir que te lastimen. Decidiste que ser madre no significa ser víctima. Decidiste que mereces respeto, incluso de tus propios hijos. Especialmente de tus propios hijos. Escribí durante 1 hora, derramando en el papel todos mis sentimientos, todas mis dudas, todas mis razones. Cuando terminé, guardé la carta en el mismo cajón donde antes guardaba las fotos familiares. Ahora contenía algo más importante. Mi resolución.
El martes por la mañana, Tatiana apareció en mi puerta. No llamó primero. Simplemente apareció, llorando, suplicando, desesperada. La vi a través de la ventana antes de que tocara el timbre. Se veía terrible. Ojeras profundas, cabello despeinado, ropa arrugada. Pero no abrí la puerta. Mamá, sé que estás ahí. Por favor, ábrele. Tenemos que hablar. Me quedé sentada en mi silla, escuchando sus gritos, sus súplicas, sus promesas. Prometía devolver cada centavo. Prometía trabajar día y noche. Prometía que nunca volvería a pasar. Prometía ir a terapia, cambiar, ser mejor hija. Pero eran las mismas promesas que había escuchado durante años cuando era niña y adolescente. Promesas que rompía tan pronto como conseguía lo que quería. Esta vez no iba a funcionar. Después de 2 horas, se fue. Pero regresó por la tarde. Y al día siguiente. Y al día siguiente de ese. Cada vez con una estrategia diferente. A veces llorando, a veces enojada, a veces acompañada de amigos o familiares que intentaban interceder por ella. Yo no abrí la puerta ni una sola vez. El viernes, recibí una llamada de Carlos. Los documentos habían sido oficialmente entregados a Tatiana. Tenía 15 días para responder. Si no respondía, automáticamente perdería el caso. Si respondía, tendríamos que ir a juicio. ¿Cree que va a responder?, le pregunté. Con la evidencia que tenemos, sería muy tonto de su parte llevarlo a juicio. Pero nunca se sabe. Algunas personas prefieren pelear hasta el final, incluso cuando saben que van a perder. Esa noche, por primera vez en una semana, dormí profundamente. Había tomado el control de la situación. Ya no era víctima de las decisiones de otros. Era protagonista de mi propia historia. El sábado por la mañana, mientras regaba las plantas de mi jardín, vi un auto desconocido estacionado frente a mi casa. Un hombre mayor bajó del auto y caminó hacia mi puerta. Era elegante, bien vestido, pero tenía algo familiar en su rostro. Señora Dainais. Sí. Soy Ernesto Flores, el padre de Ezequiel. Me quedé helada. ¿Qué hacía el padre de Ezequiel en mi casa? Mi hijo me contó lo que pasó. Vine a pedirle disculpas en nombre de mi familia y a ofrecerle mi ayuda. Su ayuda. Señora, mi hijo me mostró los mensajes de su hija. Lo que ella hizo fue terrible. Pero mi hijo también tiene responsabilidad en esto. Quiero ayudar a arreglar las cosas. ¿Cómo? Tengo algunos ahorros. No mucho, pero algo. Y tengo propiedades que puedo vender. Quiero contribuir a devolverle su dinero. Me quedé sin palabras. Este hombre, que ni siquiera me conocía, estaba ofreciendo sacrificar sus propios ahorros para corregir el error de su hijo. Mientras que mi propia hija, quien había planeado todo, seguía negándose a aceptar responsabilidad. Señor Flores, no puedo aceptar su dinero. ¿Por qué no? Porque usted no hizo nada malo. Su hijo ya está pagando las consecuencias. Se está divorciando de Tatiana. Va a perder todo lo que compraron con mi dinero. Eso es suficiente castigo para él. Pero quiero ayudar. La mejor ayuda que puede darme es asegurarse de que su hijo testifique cuando llegue el momento. Lo hará. Se lo prometo. Ernesto se quedó 1 hora más, contándome sobre Ezequiel, sobre cómo Tatiana había cambiado a su hijo, sobre cómo él había notado que algo estaba mal pero no sabía qué. Era un buen hombre que había criado a un hijo básicamente bueno, que había tomado malas decisiones bajo la influencia de la mujer equivocada. Cuando se fue, me quedé pensando en los contrastes. Un suegro que quería ayudar a reparar el daño causado por su hijo. Una hija que seguía negándose a aceptar responsabilidad por sus propios actos. Un yerno dispuesto a confesar la verdad. Una hija dispuesta a mentir hasta el final. Me di cuenta de que había estado rodeada de buenas personas que me respetaban y me valoraban. Personas como Carlos, como Ernesto, incluso como Ezequiel a pesar de sus errores. La única persona que no me respetaba era precisamente la que debería haberme respetado más, mi propia hija. Esa realización no me entristeció. Me fortaleció. Porque me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Que merecía respeto. Que merecía justicia.
y que merecía la dignidad de tomar mis propias decisiones sobre mi propia vida. El domingo por la noche, revisé todos los documentos una vez más. Los mensajes de Tatiana, las fotografías del cofre, los papeles legales, la evidencia de Ezequiel. Todo estaba en orden. Todo estaba listo. Mi hija había jugado un juego peligroso y había perdido. Ahora era tiempo de que pagara el precio. Y yo, por primera vez en años, me sentía completamente en paz con las decisiones que había tomado. Porque había aprendido algo valioso. El amor verdadero no es permitir que te lastimen. El amor verdadero es enseñar consecuencias. Y a veces, la lección más amorosa que puedes dar es la más difícil de todas. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi café matutino, sonó el timbre de mi puerta. Era un mensajero con un sobreoficial. Sonreí. Sabía exactamente qué era. Carlos me había advertido que Tatiana tendría que firmar la recepción de los documentos legales actualizados, los que incluían la nueva evidencia y los cargos adicionales. Dentro del sobre había una nota de Carlos. Los documentos fueron entregados a Tatiana esta mañana a las 8:15 de la mañana. Su reacción fue intensa. Prepárese. No tuve que esperar mucho. A las 10:30 de la mañana mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Tatiana. Una y otra vez. Dejé que fuera al buzón de voz. Después de la 10ª llamada, decidí escuchar los mensajes. El primero era llanto histérico. Palabras entrecortadas sobre traición, sobre familia. El segundo era furia pura. Gritos sobre cómo era una mala madre, sobre cómo la estaba destruyendo. El tercero era manipulación calculada. Voz suave, infantil, recordándome los buenos momentos de su infancia. Pero había un cuarto mensaje que me heló la sangre. Su voz era fría, controlada, amenazante. Mamá, no sabes lo que estás haciendo. Si sigues con esto, vas a perder más de lo que imaginas. Hay cosas que no sabes. Cosas que pueden salir a la luz si me obligas a defenderme. ¿Me estaba amenazando? ¿Mi propia hija? Guardé el mensaje y llamé inmediatamente a Carlos. Le reproduje el mensaje y silbó bajito. Señora Dainais, esto es intimidación a testigo. Es un delito federal. Quiere que presentemos cargos adicionales. Guarde el mensaje como evidencia. Si ella sigue amenazándome, entonces sí. A las 2 de la tarde llegó Ezequiel, tocó la puerta suavemente. Esta vez sí abrí. Señora Dainais, vine a advertirle. Tatiana está fuera de sí. Está planeando algo. Está haciendo llamadas, contactando gente. Creo que va a intentar conseguir que familiares y amigos la presionen para que retire la demanda. Está diciendo que usted tiene dinero escondido en otros lugares, que la demanda es solo por venganza. Le agradecí la advertencia y se fue. 5 minutos después, Tatiana llegó como una tormenta. Esta vez no lloraba. Esta vez venía preparada para la guerra. Golpeó la puerta con violencia. Mamá, sé que Ezequiel estuvo aquí. Abre esta puerta ahora mismo. No abrí. Hablé a través de la puerta. Me gritó durante media hora, cambiando de estrategia cada pocos minutos. Primero fueron amenazas sobre narcotraficantes que supuestamente perseguían a Ezequiel. Luego lágrimas sobre cómo estaba destruyendo a la familia. Después promesas desesperadas de devolver el dinero. Cada versión contradecía la anterior. Las mentiras se acumulaban unas sobre otras como cartas en una casa a punto de derrumbarse. Primero había sido una emergencia laboral. Luego un préstamo familiar. Ahora drogas y amenazas de criminales. Tatiana estaba improvisando, creando historias cada vez más dramáticas para manipular mis emociones. Tatiana, he escuchado suficientes mentiras, le dije finalmente. No son mentiras. Te puedo enseñar evidencia. Muéstrame. Hubo silencio. Estaba buscando algo en su teléfono desesperadamente. Yo los tengo en casa. En mi computadora. Por supuesto que los tienes. Se fue, pero regresó 2 horas después con su hermana mayor, Lucía. Pensó que traer refuerzos la ayudaría. Se equivocó. Lucía tocó la puerta educadamente. Mamá, soy yo. Tatiana me contó lo que está pasando. ¿Podemos hablar?
Abrí la puerta porque Lucía siempre había sido la hija responsable, la que nunca me había causado problemas. Mamá, Tatiana está desesperada. Dice que vas a meterla a la cárcel. Lucía, ¿ella te contó que planeó robarme durante meses? ¿Qué manipuló a Ezequiel para que fuera su cómplice? Que tengo toda la evidencia. Lucía miró a Tatiana con sorpresa. Eso es cierto. No es como lo está contando mamá. Fue más complicado. ¿Planeaste tomar su dinero o no? Fue una emergencia. ¿Planeaste o no, Tatiana? Todo el mundo está en mi contra. Lucía se volteó hacia mí. Mamá, muéstrame la evidencia. Le enseñé los mensajes, las fechas, los planes detallados de Tatiana. Vi cómo la expresión de Lucía cambiaba de comprensión a horror a decepción. Tatiana, ¿realmente hiciste esto? Lucía, tú también. Se supone que eres mi hermana. Soy tu hermana, pero esto está mal. Muy mal. Todas están en mi contra. No estamos en tu contra. Estamos del lado de la verdad. Tatiana estalló. Gritó que éramos unas traidoras, que la familia se había vuelto en su contra, que no entendíamos su situación. Lucía intentó calmarla, pero era imposible. Tatiana estaba fuera de control. Mamá, vas a lamentar esto. Cuando esté en la cárcel y pierdas a tu hija para siempre, vas a lamentar no haber tenido compasión. Tatiana, la compasión no significa permitir que me lastime sin consecuencias. No te lastimé. Te ayudé a ser generosa. Me ayudaste robándome. No era robo. Entonces, ¿qué era? Era amor. ¿Amor? Planear robarme durante meses es amor. Era amor por mi familia, por mi esposo. ¿Y el amor por tu madre dónde estaba? Yo te amo. ¿Me amas robándome? ¿Me amas amenazándome? ¿Me amas mintiéndome? No te robé. Tatiana, tengo la evidencia. Tengo tus propios mensajes. Esos mensajes están fuera de contexto. ¿Cuál es el contexto que justifica planear robar a tu madre? No hay contexto, porque no es robo. Lucía se levantó. Tatiana, ya basta. Hiciste algo malo. Muy malo. Mamá tiene derecho a buscar justicia. Lucía. No, Tatiana. Esta vez no te voy a defender. No puedo defender esto. Lucía se despidió de mí con un abrazo. Mamá, lamento que hayas tenido que pasar por esto. Hiciste lo correcto. Tatiana se quedó sola en mi sala, finalmente sin aliados, sin excusas, sin mentiras que funcionaran. Por primera vez la vi como realmente era, una mujer desesperada que había apostado todo a que su madre la perdonaría sin importar qué, y había perdido. Mamá, ¿realmente me vas a mandar a la cárcel? Tatiana, yo no te voy a mandar a la cárcel. Tus propias decisiones te llevaron ahí. Pero puedes detenerlo. ¿Por qué debería? Porque soy tu hija. Precisamente porque eres mi hija necesitas aprender que las acciones tienen consecuencias. ¿Y si aprendo sin ir a la cárcel? Ya tuviste esa oportunidad. La desperdiciaste cuando decidiste amenazarme en lugar de disculparte. Entonces no hay nada que pueda hacer. Puedes devolver mi dinero. Hoy. Completo. No lo tengo. Entonces no hay nada más que hablar. Se fue llorando, pero ya no eran las lágrimas que me partían el corazón como cuando era niña. Eran las lágrimas de una adulta que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Esa noche, por primera vez en semanas, cené en paz. Sabía que Tatiana seguiría intentando manipular la situación, seguiría buscando aliados, seguiría inventando excusas. Pero ya no importaba. La maquinaria de la justicia estaba en movimiento y no había vuelta atrás. Mi hija había elegido su camino cuando decidió verme como una víctima fácil en lugar de como una madre que merecía respeto. Ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa elección. Y yo, finalmente, podía dormir tranquila sabiendo que había defendido mi dignidad. 3 semanas después, el mundo de Tatiana comenzó a desmoronarse pieza por pieza.
El primer golpe llegó un martes por la mañana, cuando Carlos me llamó con noticias. Señora Dainais, tengo buenas noticias. El juez revisó toda la evidencia y dictó una orden de embargo preventivo. Todo lo que compraron con su dinero será confiscado inmediatamente. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que la camioneta, los muebles nuevos, la ropa cara, todo lo que se pueda comprobar que compraron con sus $43,000, será vendido para pagarle a usted. Esa tarde, desde mi ventana, vi llegar los oficiales del juzgado a casa de Tatiana. Llegaron con una grúa para llevarse la camioneta de Ezequiel y varios camiones para cargar los muebles. Los vecinos salieron a mirar. Algunos me conocían y sabían que era mi hija. La vergüenza pública había comenzado. Tatiana salió de su casa gritando, llorando, suplicando a los oficiales. Pero las órdenes judiciales no se negocian con lágrimas. Vi cómo cargaron el sofá de cuero que había visto en su apartamento, la televisión gigante, los electrodomésticos nuevos. Todo lo que había sido comprado con mi dinero de emergencia. Mi teléfono sonó. Era Angelina, mi vecina. Silvia, acabo de ver las noticias en el grupo de Facebook del barrio. Alguien grabó lo que pasó en casa de Tatiana. ¿Es cierto que te robó? Es cierto, Angelina. Ay, Dios mío. No puedo creerlo. Tu propia hija. El video se volvió viral en las redes sociales locales. Tatiana siendo escoltada por los oficiales mientras le confiscaban todo. Los comentarios eran despiadados. ¿Cómo puede una hija robar a su propia madre? ¡Qué vergüenza de familia! La señora Dainais siempre fue tan buena con sus hijos. El segundo golpe llegó al día siguiente. Ezequiel cumplió su promesa de testificar. Carlos me contó que había ido voluntariamente a la fiscalía con toda la evidencia, los mensajes de WhatsApp, las fechas de las conversaciones, incluso grabaciones de audio que Tatiana no sabía que existían. El testimonio de Ezequiel fue devastador, me explicó Carlos. Describió con detalles cómo Tatiana planeó todo, cómo lo convenció, cómo calcularon exactamente cuánto dinero tomar. El fiscal está considerando cargos criminales adicionales. ¿Qué tipo de cargos? Conspiración para cometer fraude, robo agravado por tratarse de una persona mayor, abuso financiero de adulto mayor. Son cargos serios, señora Dainais. Podría enfrentar hasta 5 años de prisión. Esa noche, Tatiana apareció en mi puerta una vez más. Pero esta vez era diferente. Ya no gritaba. Ya no amenazaba. Estaba quebrada. Mamá, por favor. Ya perdí todo. La camioneta, los muebles, mi apartamento. Ezequiel se divorció de mí. Me quedé sin nada. Hablé a través de la puerta. ¿Y mi dinero? Se lo llevaron todo para vendérselo a ti. Pero no va a ser suficiente. Los muebles no valen lo mismo usado. La camioneta tiene pagos pendientes. Ese no es mi problema. Mamá, el fiscal dice que me puede meter a la cárcel 5 años. 5 años. ¿Sabes lo que es eso? Debiste pensarlo antes. Tengo 32 años. Cuando salga voy a tener 37. Mi vida va a estar arruinada. Tu vida se arruinó cuando decidiste robarme. Por favor, retira los cargos. Te juro que te voy a devolver cada centavo. ¿Con qué dinero? Desde la cárcel. Puedo trabajar. Puedo conseguir 2 trabajos. 3 trabajos. Tatiana, tuviste la oportunidad de trabajar antes de robarme. Elegiste el camino fácil. No fue el camino fácil. Fue desesperación. ¿Desesperación de qué? De comprar una camioneta nueva. Desesperación de hacer feliz a Ezequiel. ¿Y por qué era más importante hacer feliz a Ezequiel que respetar a tu madre? No supo qué responder. Se quedó ahí, del otro lado de la puerta, llorando en silencio. El tercer golpe llegó el viernes. Carlos me llamó temprano. Señora Dainais, tengo noticias mixtas. La buena noticia es que la venta de los bienes confiscados generó $31,000, casi todo su dinero. Y la mala noticia. Tatiana presentó una declaración de bancarrota. Está tratando de evitar pagar los $12,000 restantes. ¿Puede hacer eso?
Técnicamente sí, pero tenemos evidencia de que escondió activos antes de declarar bancarrota. Su declaración puede ser considerada fraudulenta. ¿Qué significa eso? Que además de los cargos originales, ahora puede enfrentar cargos por bancarrota fraudulenta. Son cargos federales, mucho más serios. Esa tarde, la noticia se extendió por toda la comunidad. Mi hija no solo había robado a su madre anciana, sino que ahora estaba tratando de evadir la justicia mediante fraude. La vergüenza era total. Fui al supermercado y la gente me miraba con lástima. Algunos se acercaban a expresar su apoyo. Señora Dainais, escuché lo que pasó. Qué terrible que su propia hija le haya hecho eso. Señora, usted hizo lo correcto. Nadie merece ser robado, especialmente por familia. Silvia, si necesita algo, cualquier cosa, no dude en llamarme. El apoyo de la comunidad era abrumador. Personas que apenas conocía se ofrecían a ayudarme. Mientras tanto, Tatiana se había convertido en una paria social. Sus amigos la habían abandonado. Sus compañeros de trabajo susurraban a sus espaldas. Su nombre se había vuelto sinónimo de traición familiar. El cuarto golpe fue el más devastador. Carlos me llamó el lunes siguiente. Señora Dainais, el gran jurado decidió proceder con todos los cargos. Tatiana será arrestada mañana por la mañana. ¿Arrestada? Sí. Los cargos son demasiado serios para libertad bajo fianza, especialmente con la evidencia de que intentó esconder activos. ¿Cuánto tiempo estará en la cárcel antes del juicio? Probablemente 3 a 6 meses. Y si es declarada culpable, lo cual es muy probable con toda la evidencia que tenemos, estará en prisión entre 3 y 5 años. Esa noche no pude dormir. No por arrepentimiento, sino por una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por la hija que había perdido. Alivio porque finalmente la justicia se haría. A las 6 de la mañana del martes, escuché sirenas en la calle. Miré por la ventana y vi 3 patrullas estacionadas frente al edificio de apartamentos donde Tatiana estaba viviendo temporalmente con una amiga. Vi cómo la sacaron esposada, cómo la metieron en la patrulla, cómo se la llevaron. Los vecinos grabaron todo. El video apareció en las noticias locales esa misma noche. Mujer arrestada por robar 43,000 pesos a su madre de 71 años. Mi nombre no apareció en las noticias, pero todos en el barrio sabían de quién se trataba. Esa semana recibí llamadas de reporteros queriendo entrevistarme. Rechacé todas. No quería convertir esto en un espectáculo mediático. Ya había suficiente humillación pública para Tatiana sin que yo añadiera más. El viernes, Carlos me trajo los documentos finales de la venta de los bienes confiscados. Aquí están los $31,000 de la venta, más los intereses que ordenó el juez. En total, $34,000. Y los otros 9,000. Los recuperaremos del juicio criminal. Cuando sea declarada culpable, será ordenada a pagar restitución completa. ¿Y si no puede pagar? Entonces su sentencia será extendida hasta que pague todo. Deposité el cheque en mi cuenta y sentí un extraño vacío. Tenía la mayor parte de mi dinero de vuelta, pero había perdido a mi hija. No por mi elección, sino por la suya. Ella había elegido el dinero sobre la familia. Había elegido la mentira sobre la verdad. Había elegido la manipulación sobre el respeto. Esa noche, me senté en mi jardín y miré las estrellas. Roberto habría estado orgulloso de mí. Había defendido nuestra dignidad. Había protegido nuestros ahorros de toda la vida. Había enseñado que las acciones tienen consecuencias, sin importar quién las cometa. Mi hija estaba en la cárcel, pero yo estaba libre. Libre de la manipulación. Libre de las mentiras. Libre de ser vista como una víctima fácil. Por primera vez en años, me sentía verdaderamente libre. La justicia no siempre es dulce, pero siempre es necesaria. Y a veces, el amor más difícil que puedes dar es permitir que alguien enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. Incluso cuando esa persona es tu propia hija. 6 meses después del arresto de Tatiana, me desperté en una mañana de primavera diferente a todas las anteriores. El sol entraba por las ventanas de mi dormitorio iluminando el cofre que ahora contenía no solo mis ahorros recuperados, sino también una nueva comprensión de mi propio valor.
Por primera vez en décadas, no me levanté pensando en lo que otros necesitaban de mí. Me levanté pensando en lo que yo quería hacer con mi día. Preparé mi café y me senté en el jardín que había estado descuidando durante meses. Las flores que planté con Roberto años atrás habían sobrevivido al abandono y florecían más hermosas que nunca. Era una metáfora que no pasó desapercibida. A veces, las cosas más hermosas crecen después de periodos de dificultad. El juicio había terminado la semana anterior. Tatiana fue declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a 4 años de prisión. Cuando el juez leyó la sentencia, ella me miró desde la mesa de los acusados. Sus ojos ya no tenían la manipulación calculada que había aprendido a reconocer. Tenían algo que no había visto en años: responsabilidad genuina. Después del juicio, Carlos me entregó el cheque final. $9,000 más intereses y daños punitivos. En total, había recuperado $48,000. 5,000 más de lo que me habían robado. El dinero extra era una especie de justicia poética. Mi hija no solo había devuelto lo que tomó, sino que había pagado por el dolor y la traición que causó. Pero el dinero era lo menos importante de lo que había recuperado. Había recuperado mi dignidad. Había recuperado mi autorrespeto. Había recuperado la comprensión de que merecía ser tratada con respeto, incluso por mis propios hijos. Esa mañana en el jardín, tomé una decisión que había estado considerando durante semanas. Me levanté, entré a la casa y saqué las llaves del auto. Tenía 71 años, pero me sentía más joven y más libre que en décadas. Era hora de vivir para mí misma. Conduje hasta la agencia de viajes del centro. La señora detrás del mostrador me sonrió cuando entré. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quiero planear un viaje. Algo que siempre quise hacer pero nunca pude». «¿Tiene algún destino en mente?» «Europa. Roberto y yo siempre soñamos con ver París, Roma, Madrid. Nunca pudimos porque siempre había algo más importante. Los niños, la casa, los gastos». «¿Para cuándo le gustaría viajar?» «Para el próximo mes. Y quiero ir sola». La agente parpadeó sorprendida. No era común que una mujer de mi edad planeara un viaje sola a Europa. «¿Está segura de que quiere viajar sola?» «Completamente segura. Por primera vez en mi vida, voy a hacer algo solo para mí». Pasé 2 horas planeando el viaje perfecto. 3 semanas en Europa, visitando todos los lugares que Roberto y yo habíamos soñado conocer. Hoteles bonitos, restaurantes elegantes, tours guiados. Todo lo que nunca me había permitido porque siempre había algo más urgente, algún hijo que necesitaba dinero, alguna emergencia familiar. Cuando salí de la agencia con mi itinerario en mano, me sentí eufórica. No era solo un viaje. Era una declaración. Una declaración de que mi vida tenía valor. De que mis sueños importaban. De que merecía vivir para mí misma después de décadas de vivir para otros. Esa tarde, Lucía vino a visitarme. Habíamos estado hablando regularmente desde el juicio. Ella había sido la única de mis hijos que me había apoyado completamente durante todo el proceso. «Mamá, escuché que vas a viajar a Europa». «¿Quién te dijo?» «Angelina». La vio saliendo de la agencia de viajes. «Sí, me voy el próximo mes». «Sola». «Sola». Lucía se sentó a mi lado en el sofá y me tomó las manos. «Mamá, estoy orgullosa de ti». «¿Por qué?» «Por defenderte. Por no permitir que Tatiana se saliera con la suya. Por enseñarnos a todos que las madres también merecen respeto». «¿No crees que fui demasiado dura?» «Mamá, Tatiana planeó robarte durante meses. Te manipuló, te mintió, te amenazó. Si no hubieras hecho nada, habría aprendido que puede lastimar a las personas sin consecuencias. Hiciste lo correcto». «¿Y el viaje? ¿No crees que es demasiado para una mujer de mi edad?» «Creo que es perfecto para una mujer de tu edad. Creo que es hora de que hagas cosas para ti». Esa noche, Lucía me ayudó a investigar los lugares que iba a visitar. Miramos fotos del Louvre, del Coliseo, del Museo del Prado. Planificamos qué ropa necesitaría, qué medicinas llevar, cómo mantenerme segura viajando sola. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Extrañas a Tatiana?»
Me quedé pensando un momento. Era una pregunta compleja. Extraño a la hija que pensé que tenía. Pero esa hija nunca existió realmente. La Tatiana real, la que planificó robarme, la que me manipuló durante años, esa no la extraño. ¿Crees que algún día podrán reconciliarse? No lo sé. Tal vez cuando salga de la cárcel haya aprendido algo. Tal vez haya crecido. Pero la relación que teníamos antes se terminó para siempre. Si vamos a tener alguna relación en el futuro, tendrá que ser una completamente nueva. ¿Basada en qué? En respeto mutuo. En honestidad. En límites claros. Ya no voy a ser la madre que perdona todo sin consecuencias. Ya no voy a permitir que nadie me trate como si no tuviera valor. 2 semanas antes de mi viaje, recibí una carta de la prisión. Era de Tatiana. La primera comunicación que intentaba tener conmigo desde el juicio. Por un momento dudé si abrirla. Finalmente decidí hacerlo. Mamá, comenzaba la carta, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que finalmente entiendo lo que hice. No solo te robé dinero. Te robé tu tranquilidad, tu confianza, tu dignidad. Te robé la madre que creías que habías criado. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Entiendo que era la única manera de enseñarme que las acciones tienen consecuencias. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo te pido que cuando salgas de viaje, seas feliz. Sé feliz por primera vez en años. Lo mereces. Con amor y arrepentimiento genuino, Tatiana. Leí la carta 3 veces. Por primera vez en años, las palabras de mi hija sonaban genuinas. No había manipulación. No había excusas. Solo responsabilidad y arrepentimiento. Guardé la carta en el cajón donde tenía los documentos del juicio. Tal vez algún día respondería. Tal vez algún día podríamos construir una nueva relación. Pero por ahora, era suficiente saber que finalmente había aprendido la lección. El día de mi partida, Lucía me llevó al aeropuerto. En la puerta de embarque, me abrazó fuerte. Mamá, disfruta cada momento. Te lo mereces. Gracias, mija, por apoyarme, por entender. Gracias a ti por enseñarme que el amor verdadero incluye límites y consecuencias. El avión despegó al atardecer. Mientras veía las luces de la ciudad desaparecer debajo de mí, pensé en todo lo que había pasado. Había perdido una hija, pero me había encontrado a mí misma. Había perdido ilusiones, pero había ganado dignidad. Había perdido la tranquilidad de la ignorancia, pero había ganado la paz de la verdad. A los 71 años, estaba comenzando una nueva vida. Una vida donde mis necesidades importaban tanto como las de otros. Una vida donde mis sueños tenían valor. Una vida donde nadie me trataría como si fuera invisible o sin valor. Cuando el avión atravesó las nubes y emergió en el cielo estrellado, sonreí. Roberto habría estado orgulloso. No solo había protegido nuestros ahorros, había protegido nuestra dignidad. Y ahora, finalmente, estaba viviendo la vida que ambos habíamos soñado. No había sido fácil enseñar a mi hija que las acciones tienen consecuencias. Pero había sido necesario. Y al final, la lección más importante no había sido para ella. Había sido para mí. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Y nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir para ti misma. El futuro se extendía delante de mí como el cielo nocturno, vasto, lleno de posibilidades, y completamente mío para explorar.